El campesino que le pidió a Dios. En un pequeño pueblo de la ciudad vivía don Facundo, un campesino respetuoso, alegre y trabajador de condición, humilde pero fiel creyente en Dios. Algunos de sus vecinos solían decir la vida es injusta. Si el pobre Facundo fuera un hacendado, sería el mejor patrón. Qué pena que es pobre. El pastor era un campesino digno de que lo llamaran buena gente, porque era el único que se acordaba de los ancianos de la localidad que no tenían nada. Compartía la poca comida que tenía con los desamparados de aquel pueblo. A pesar de ser pobre, se la había arreglado para construir su propia casa donde vivía con su amada Rosalía, una dama de aquel lugar. Tal cual como él. De condición humilde y pobre. El campesino no tenía muchos terrenos como sus vecinos, ni siquiera corrales. Porque no tenían animales. Solo unas cuantas ovejas que había heredado de su abuelo. Por eso trabajaban para un hacendado de la zona. Pero aún así pasaban hambre, porque los patrones les daban como pago 13 libras de cebada o trigo por día. Don Facundo, el pastor, solía ayudarse buscando huevos de ave silvestre, pescando pequeños peces que había en la acequia, y cuando llegaba a casa celebraba como si hubiera ganado una fortuna, saltando y cantando junto a su amada Rosalía. Dios Padre, necesito ayuda, quiero tener ganada tierra, ovejas, pero por ahora, gracias por la comida. Oraban don Facundo y su mujer antes de comer, y cuando salían a trabajar decían gracias, Señor. Con tu permiso iremos a pastorear. Caminaban inflando el pecho. Dios Padre, gracias por el buen día que tuvimos. Ahora queremos soñar lo bueno y despertar. Listos para ir a trabajar mañana. Además, sabemos que nos mandarás ayuda. Así oraban antes de dormir. Transcurrían los días, meses y años pastoreando para el hacendado y pidiendo ayuda a Dios. Hasta ya había nacido el primer hijo de Facundo y Rosalía. Agradecieron la llegada del nuevo miembro de la familia y decían: ha llegado nuestro angelito. Llegó el Salvador. Cierta mañana, Rosalía, perdiendo un poco la fe, preguntó a su esposo cuándo mandará ayuda el Señor. Don Facundo, sin dudar, respondió: ¿ya estás preparada para pastorear tus propias ovejas y ganados? Mira que serán muchas. Primero debemos estar preparados para recibir lo que pedimos y Dios lo sabe. Entonces Rosalía dijo: habrá que construir corrales y reservar pastos. Tienes mucha razón, Rosalía. Eso faltaba. Gritó don Facundo. Desde esa mañana, el campesino pastor y su mujer empezaron a construir grandes corrales, incluso más grandes que los del mismo hacendado en donde trabajaban. No sobraba tiempo, pero estaba la noche para aprovechar, porque estaban seguros de que faltaría todo. Habitaciones para los pastores, una cocina grande e incluso una casa para perros. Lo hacían con tanto esmero y alegría que ni sentían cansancio. Habían pasado 3 semanas trabajando noches enteras y en el pequeño terreno ya se notaban los corrales en construcción. Entonces sus vecinos empezaron a tildarlos de locos diciendo: Facundo y su mujer, la loca Rosa. Tan buenas personas que eran, pero tuvieron que volverse locos. ¿Con qué ganado piensan llenar esos corrales? Además, si los tuvieran, no tienen terrenos. Decían algunos vecinos. Pero doña Rosalía solo reía y decía: solo sabemos hacer caso, así como a don Zacarías, el hacendado. Hacemos caso a Dios. Pero cada vez más vecinos, incluidos don Zacarías, el patrón de la pareja, se sumaban para burlarse. Incluso iban a su casa para gritarles a carcajadas: loco Facundo. Señor hacendado. En esos ganados, fantasmas hasta perros tienes. Pero no ladran. Reían viendo la casita del perro. Se te olvidó el de las gallinas. Decían. Tienes razón, don Teodoro. Eso faltaba. Qué tontos somos. Gracias por ayudar, respondió doña Rosalía incitando a su esposo a construir una casita para las gallinas. Las humillaciones y las burlas eran todos los días. Parecía que sus vecinos los odiaban. Incluso los padres de la pareja se habían alejado asumiendo que sus hijos se habían vuelto locos. Pero don Facundo y doña Rosalía, lejos de sentirse mal y lejos de perder la fe, sobre todo porque sus padres ya no les hablaban, seguían en su trabajo de construir lo que faltaba.
Pasados 3 años, en el pequeño terreno de don Facundo y doña Rosalía, donde hace poco solo había pequeñas casuchas, se levantaba una pequeña ciudadela de piedra, casonas, corrales para diferentes ganados, una casita para los perros, para las gallinas y un patio gigante. Don Facundo y doña Rosalía ya eran tratados como extremadamente extraños y enfermos mentales, por lo que habían sido despedidos de la hacienda donde trabajaban y estaban en problemas. Rosalía lloraba porque su pequeño pasaría hambre otra vez perdiendo la fe. Entonces el campesino tomó a su hijo y a su mujer y sonriente agradeció a Dios diciendo gracias Dios Padre, porque ahora podré estar más tiempo en casa para terminar algunos detalles. Además, creo que ya estamos preparados para criar nuestros propios ganados. Caminaron lentamente dentro de los corrales, como supervisando los acabados. Está muy bonito. Las casas de los animales, Señor Dios. Cuidaremos muy bien a tus ganados. ¿Qué nos harás? Porque al final serán tuyos. Los otros solo trabajaremos y viviremos de las ganancias. Hablaba don Facundo mientras Rosa le miraba desesperada, hasta el punto de que el pequeño se extrañaba porque no había más nadie en los corrales. Estaba llegando la noche. El cielo estaba cubierto de nubes rojizas que parecían algodones. Cuando Facundo y su familia se preparaban para cenar, vieron llegar a 3 varones y 2 mujeres, un par de perros y 2 gatos. Eran personas y animales que jamás habían visto en la localidad. Buenas noches, patrón. Somos los trabajadores que pediste. ¿Cuál es la habitación para nosotros? Preguntaron los extraños mientras las mujeres dijeron doña Rosa. ¿Cuál de estas hermosas casas es la cocina? Prepararemos la cena. Don Facundo y doña Rosalía estaban sorprendidos. Pero como si alguien nos ordenara. Llevaron a los varones a la casona para pastores y a las mujeres a la cocina. Los 4 extraños, de unos 45 a 50 años, se adentraron a las habitaciones y parecían acomodarse mientras Facundo y doña Rosalía salieron corriendo afuera del patio para preguntarse si alguno de ellos había contratado a tales personas. Pero no sabían explicar. Entonces, en silencio, pedían a Dios entender lo que estaba sucediendo. Cuando se sintió el olor a comida, aún más sorprendidos corrieron hacia la cocina que, dicho sea de paso, no tenían utensilios ni víveres. Solo estaba el fogón nuevo. Pero cuando entraron quedaron maravillados. El fogón ardía y se escuchaba el sonido de comida hirviendo en las ollas que despedía un riquísimo olor. Otra vez salieron corriendo y Facundo exclamó gracias Dios Padre. Estamos esperando y cenaremos como asentados. Sonrió mientras doña Rosalía abría la boca porque estaba más desesperada que su hijo por probar la cena. Esa noche la cena fue de hacendados. Como don Facundo había dicho, fueron atendidos como patrones. Por supuesto, oraron y agradecieron a Dios y se fueron a la cama con la barriga llena y colmados de preguntas. Antes de dormir, don Facundo sonrió y dijo, Señor, ya estamos listos. ¿Listos para qué? Preguntó Rosalía. Tranquila, amada mujer, duérmete, porque solo Dios sabe lo que nos espera, mañana contestó don Facundo. A las 4, cuando la pareja dormía plácidamente, el canto de un gallo los despertó, pero como si no tuvieran tallos, enseguida se escucharon ruidos como de animales. Entonces la pareja salió corriendo, abrigados y descalzos. Se reflejaron los ojos y no podían creer lo que estaban viendo. Los corrales estaban llenos de ganado, llamas, alpacas y ovejas. Hasta faltaba espacio y en el exterior había un par de cerdos. Doña Rosalía se quedó parada y con la boca abierta, mientras don Facundo dijo gracias, Señor, cuidaremos de tus animales como si fueran nuestros y viviremos de las ganancias. La pareja había demorado hasta las 6, admirando y maravillándose al ver cientos y cientos de ganado al mismo tiempo, agradeciendo al Dios por lo afortunados que eran. Después del desayuno, los pastores salieron listos para llevar a los ganados. Don Facundo preguntó por dónde sería el pastoreo. Guille se llamaba uno de los pastores, quien respondió será en los terrenos de tu padre. Don Facundo y doña Rosalía quedaron extrañados porque sus padres no tenían terrenos, es más, estaban distanciados, pero estaban seguros de que eso también era obra de Dios. Mientras hablaban ladraron los perros y cuando salieron estaban los vecinos, aquellos que se habían burlado durante 3 años.
Loco, Facundo, confiesa de dónde has robado tantos ganados. Por eso estaban construyendo corrales. Lo tenían bien planeado. Pero ya verán. No más en alto. Gracias por venir a visitar a mis patrones. El padre envió para que cuidemos sus ganados. Respondió el segundo pastor llamado Justino. Pero en la cara del grupo de vecinos se notaba la envidia. Sus ojos tenían malicia. Don Facundo los miró, suspiró y les dijo: vecinos, cuando quieran pueden venir a mi casa. Siempre habrá comida y abrigo. Quiso estrechar las manos, pero ellos se lo negaron, marchándose enojados. Los pastores rodearon los ganados, pero extrañamente pasaron por la ladera que no era de sus terrenos. Entonces don Facundo corrió para alcanzarlos. Cuando estaba por alcanzarlos, un abuelito lo detuvo. Facundo miró y era el anciano que vivía detrás de la montaña. Propietario de hectáreas y hectáreas de tierras a quien solo había visto unas cuantas veces. Don Facundo, esos terrenos son míos. Te los doy para que pastoreas tus ganados. Desde ahora eres el dueño para siempre, dijo el anciano, mientras don Facundo agradecía y quería preguntar por qué le estaba obsequiando los terrenos. El abuelito empezó a caminar muy rápido, parecía que volaba y pronto desapareció en la montaña. Don Facundo alcanzó a los pastores y ellos dijeron que eran trabajadores del anciano, quien había muerto hace meses. Estaba enterado de lo bueno que era con los abuelitos y sobre todo de las burlas de los malos vecinos. Por eso había decidido obsequiar sus tierras y pocos ganados a la pareja de pobres. Pero patrón, no teníamos tantos ganados, ni perros, ni gatos, menos ovejas. Es muy extraño, dijeron los pastores. Don Facundo, una vez más, agradeció a Dios y regresó llorando a casa. Pero el llanto era de alegría y de fe que nunca había perdido. Contaban que don Facundo y doña Rosalía se habían vuelto ricos mucho más que los hacendados de la zona. Decían que no habían cambiado. Más bien, sus bondades se habían magnificado. Trataban muy bien a sus trabajadores, ayudando a los abuelitos y a los más necesitados. Y nunca habían dejado de agradecer a Dios. Esta historia nos recuerda que nuestros sueños no siempre se logran de la manera que imaginamos. A veces el camino hacia la bendición está lleno de giros inesperados y obstáculos que nos desvían de nuestro rumbo inicial. Pero si tenemos la fe y valentía de adaptarnos, seguir adelante y confiar en Dios y en nosotros mismos, podemos transformar esos obstáculos en oportunidades para crecer y lograr cosas aún más grandes de lo que imaginábamos. Si te ha gustado esta reflexión, y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y nos vemos en las próximas historias millonarias.